a la sesión sincrónica pasada que habíamos pues como abordado la depresión, y yo les dije que pudieran mirar los videos y consultar pues como los documentos de la guía para así traer pues como de pronto preguntas o aportes más concretos al respecto, ¿cierto? Y con el fin de poder seguir mirando esas 5 acciones claves que yo les decía que iban a estar siempre presentes en todos los trastornos, y iba a ser la manera más oportuna que nos decía la guía para poder evaluar y manejar los trastornos pues que teníamos dentro de las guías, ¿cierto? Entonces, la sesión pasada pudimos abordar lo que era establecer comunicación y crear confianza, espérate, yo paso esto, realizar la evaluación, y ahí pues abordamos bien estos 2 temas y ya íbamos a continuar con planificar y comenzar el tratamiento y el enlace con otros servicios y apoyos y el seguimiento, ¿cierto? Entonces hoy vamos a abordar estos 3 puntos en la depresión, pero teniendo en cuenta que son estas 5 acciones claves las que siempre vamos a tener en cuenta. Quiero entonces que cada una, pues como la que quiera, pues me cuente si tuvo la oportunidad de revisarlos y como cuáles son esas preguntas o cuestionamientos que le quedaron para seguir pues como avanzando, ¿cierto? Y más o menos teniendo en cuenta esto de planificar y comenzar el tratamiento, el enlace con otros servicios y y el seguimiento, ¿cierto? Entonces quiero que empecemos pues como por ahí. Le voy a dar la palabra a Diana. Sí, Eliana, yo sí tuve la oportunidad de leerlo, de ver los videos y de leer pues como el resto de los documentos. Solo tenía una inquietud. Sí. Cuando hacemos el descarte de de otras patologías, por ejemplo, donde decía que había que descartar historia de manía, es una pregunta, pues no sé si sea boba, pero me surgió como en el momento de si el paciente que está en ese episodio de manía logra ser consciente de que está en un episodio maníaco. Ajá. Ya, esa es como la pregunta que tenía. De resto, el video es demasiado claro, los videos de Ana son demasiado claros y el resto, pues, donde dice descartar la psicosis, también es muy claro. Diana, me están diciendo que si puedes hablar un poco más duro. No sé si Gloria y Marta si pudieron escuchar la pregunta que hizo Ana. No, la escuché muy bonita, no pude entenderla bien, que ella leyó y algo como duda sobre la manía. Sí, es sobre la manía que hice la pregunta, de si el paciente, como decía que había que descartar historia de manía, si el paciente es consciente de ese episodio que está pasando. Claro, muchas veces, por eso la manía la tocamos la semana pasada por el trastorno de bipolaridad. Entonces, cuando uno evalúa a una persona con una posible bipolaridad, ellos casi siempre uno siempre descarta la manía con preguntas. Entonces ellos dicen, sí, yo cambio, en una semana estoy como eufórico, feliz, casi no duermo, o sea, le dan como las indicaciones a uno para poder saber si hay manía. O sea, uno de los puntos claves para uno saber si hay un trastorno bipolar es el estado de manía y el estado depresivo, porque acuérdense que hablamos de 2 estados emocionales. Ok, muchas gracias. Ay, volvió Viviana. Volvió Viviana. Muchas gracias, Gloria, por tu respuesta. No sé si Diana, si te aclara un poco, Gloria. Sí, sí. Y espérate, vamos a darle la bienvenida a Viviana. Hola Viviana, ¿nos escuchas? Creo que sí. Viviana, hola, buenas tardes. ¿Nos escuchas? Sí, buenas tardes, los escucho bien. Puedes hablar un poquito más duro. Yo hoy los estoy escuchando a todos muy pasito, no sé por qué. Si soy yo.
Y yo la única que escucho duro es a usted. Sí, yo a todas las estoy escuchando muy, muy pasito, entonces para que porfa me colaboren y hablemos un poquito duro, porque no sé, no los estoy escuchando bien. También veo que se acaba de conectar Luz Estela, sino que se demoran un poquito. Ya me están diciendo por qué las escucho pasito, porque mantengo mi micrófono abierto, entonces ya cada vez que ustedes hablen, les voy a cerrar mi micrófono para poderlas escuchar mejor. Ya me acabaron de dar acá una indicación técnica. Viviana, ¿nos escuchas? Les escucho perfectamente. ¿Me escuchan bien? Se perdió. ¿Aló? ¿Aló? Hola, Luz Estela, ¿nos escuchas? Sí, señora, buenas tardes, la escucho muy bien. Bueno, buenas tardes, Luz Estela. Entonces le doy la bienvenida a Luz Estela, a Viviana, que ya nos están acompañando. También veo que creo que se está conectando otra persona que es un número. Esperemos que se le pueda abrir pues como el audio. Entonces, para retomar pues como aquellas personas que entran a la sesión, les estábamos pues como recordando que la sesión pasada estábamos hablando de depresión moderada grave, que logramos abordar con profundidad las dos primeras acciones claves de las 5 que son básicas y siempre vamos a tener en cuenta en todos los trastornos. Entonces hablamos a fondo sobre establecer comunicación y crear confianza y realizar la evaluación. El tercer punto lo dejamos ahí pues como abierto y quedamos como en esa tarea de leer sobre depresión y sobre alcohol que era de la semana pasada y traer esas dudas o esas no sé, puntualizaciones que también queríamos hacer sobre cosas que nos hayan generado pues como cierto eco, ya sea porque no le hayamos entendido o porque nos llamaba pues como la atención. Entonces, abro nuevamente pues el espacio para que si alguien tiene pues como alguna duda o algo que comentar al respecto de lo que leyó sobre depresión, nos cuente y así poder seguir pues como trabajando. Recuerden a todos que de abajo ahí está para levantar la manito y para yo poderle abrir los micrófonos. ¿Alguna duda, algún comentario? Tienen que levantar la mano y también le doy la bienvenida a alguien nuevo que entró. Vamos a abrirle el micrófono. Hola, buenas tardes. Le doy la bienvenida a un número que no sé, que es el 10 42 42 63 93. Nos gustaría saber tu nombre y quién eres para darte la bienvenida a la sesión. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, pero te escuchamos muy pasito. Hola, ¿ahora sí me escuchan? Porque yo no los escucho. Hola, ahora sí te escuchamos mejor. No, en este momento todos los compañeros que están conectados tienen el micrófono cerrado para no generar interferencia, ¿cierto? Te lo abrí a vos para que te presentes porque aparece pues como un número y nos gustaría saber tu nombre
¿cierto? Y Hola, porque creo que es la primera vez que nos acompañas en esta sesión sincrónica. sí, yo soy Carmen Rodríguez. Hola Carmen, ¿cómo estás? Qué bueno que te hayas podido conectar. ¿Cómo has Sí, estado? bien, gracias a Dios. Del hospital me dejaron salir un poquito temprano porque yo sí comenté lo de la situación de estar en las sesiones sincrónicas. Entonces me dejaron salir a las 6, pero mientras me comía la tecnología, apenas me pude conectar. Bueno, ok, no, bienvenida Carmen a estar acá pues como con nosotros. Entonces, no sé si habías escuchado pues que en la sesión sincrónica pasada estábamos abordando la depresión y que entonces abrí un espacio en este momento para que ustedes me cuenten como esas dudas o esas ideas o esas como aprendizajes que les quedaron de la sesión, perdón, de la lectura de la guía de depresión en cuanto a estos tres últimos aspectos sobre planificar y comenzar el tratamiento, el enlace con otros servicios y el seguimiento. Entonces, les recuerdo que en la parte de abajo están pues como esas herramientas de levantar la mano, quien quiera pues como aportar algo, levante la mano y así ya yo les abro el micrófono. ¿Listo? Entonces no sé si alguna de ustedes, bueno, les voy a dar la palabra a Luz Estela. Dale Luz Estela, te escuchamos. Bueno, viendo pues el video y las lecturas y con la cotidianidad del trabajo, vemos que es muy similar la escena de Ana. No todos tenemos la misma manera de afrontamiento y la resolución de los diferentes conflictos. En el caso de Ana, en el video particular, era como el entender las situaciones, todas las que ella había estado viviendo. Irse de su casa, estar donde su suegro, la pérdida del empleo de su esposo, eran muchas situaciones que son muy reales en nuestro trabajo. Entonces yo creo que algo muy fundamental es hacerle entender al otro que entendemos la situación y que lo que está afrontando es algo normal. Muchas veces se aterran porque soy malo, porque estoy sintiendo esto o no lo estoy resolviendo de la mejor manera. Yo creo que es como también importante, no solo en nosotros, sino en nuestros compañeros, hacer mucho énfasis en eso, que no todos tenemos la misma manera de afrontarlo. Listo, muchas gracias Luz Estela. Me dicen que para la próxima hables un poquito más duro, que me estaban diciendo que no te escuchaban bien. Listo. Le voy a dar la palabra entonces a Carmen. Sí, dale. Bueno, yo de pronto no he estado como en la sesión anterior, de lo que leí pues de la guía y en la práctica personal, el manejo de la depresión, sobre todo como lo pone la guía, pues es muy generalizado. Me preocupa mucho pues en la práctica personal, es porque muchas veces listo, uno en la atención inicial le diagnostica depresión, pero entonces diferencias es una depresión, se lee de moderada a severa, si es una depresión bipolar, el manejo realmente es diferente. Psicología nos ayuda mucho porque les da como el manejo en la terapia, pero siempre está la barrera como en las remisiones para que vea psiquiatría. O sea, a mí me parece que no es oportuna. Me gusta mucho lo de la guía porque nos da como todas las pautas y nos dice cómo debemos manejar, pero es algo como así en la práctica personal, lo de las barreras con las IPS. Muy importante lo que decía Luz Estela, hacer que la comunicación con ese paciente, que aparte de que está depresivo y cree que es el fin del mundo y todo se le va a acabar, la comunicación sea bastante empática, haya una comunicación efectiva con el paciente, a pesar de que uno sienta que no está prestando atención, porque esos pacientes depresivos son a veces difíciles de manejar, son muy renuentes a aceptar su enfermedad, creen que es por otra cosa. Entonces ese era como mi aporte, como si lo que habíamos leído y en la práctica personal pues también. Listo, Carmen, muchas gracias por tu apreciación. Y para la próxima también habla duro. Creo que hay como un problema en el audio porque Gloria me dice que no los estoy escuchando bien y efectivamente yo también los estoy escuchando muy,
muy bajito, entonces para que porfa nos peguemos bien al micrófono en el momento en el que estemos hablando, listo, porque creo que a mí sí me escuchan duro, pero cuando ustedes hacen la intervención se escuchan muy pasito, listo. Entonces, sí escuchan Carmen, lo que Carmen nos acaba de contar. Porfa, me dicen por el chat alguien que... Gloria, hola, ¿no nos estás escuchando bien? A usted sí la escucho clarito, pero no escuché lo que dijo Carmen. ¿A usted la Ok. escucho? Listo. Viviana, ¿sí nos está escuchando bien? Perfectamente escucha todo. No sé si yo me escuchan bien a mí, no sé, pero perfectamente escuché a todos los que están hablando hasta el momento. ¿Me escuchan? Se perdió el audio. Se perdió el audio. Hola. Es que hay como un problema. Yo no las estoy escuchando bien a ustedes. Qué pena. Las estoy escuchando supremamente pasito. Entonces, porfa, para que... Ya me están escuchando a mí. Para porfa, cuando hagan las intervenciones puedan hablar un poquito más duro, de tal forma que todos nos escuchemos. Listo, porque recordemos que esta sesión es como para que podamos interactuar entre nosotros. Entonces, por ejemplo, Viviana se le está escuchando muy bajito, pues yo no les escucho y creo que las otras compañeras tampoco. Entonces también si Lorena está por ahí, que es la chica de asistencia técnica, nos puede decir qué podemos hacer para poder mejorar el audio, listo, para poder que nos escuchemos todas. No sé si alguien más tiene alguna, volviendo pues como retomando el tema, alguna indicación, algo que les haya llamado la atención de esta guía en cuanto a la depresión. Gloria. Vamos a darle la palabra a Gloria. Sí, una guía muy buena, nos dio las indicaciones. Se acuerda que la semana pasada también retocamos parte de suicidio, de lo que vamos a ver esta semana. Nos dan como las características o los criterios para nosotros saber qué clase de depresión es. Acuerde que hablamos de la depresión leve, moderada y grave. Entonces nos da los indicadores o sea, es una guía muy asequible a nosotros los profesionales de salud. Y fuera de eso nos da como qué es lo que debemos de hacer desde que nos llega el paciente hasta que se nos vaya el paciente. Acuérdese que si ya detectamos una depresión grave, entonces ahí nos dice que cómo planificamos y comenzamos el tratamiento o la remisión a otros profesionales, que ya remitiríamos esa psiquiatría, prácticamente con una depresión grave. O sea, me pareció muy completa y muy abierta y muy asequible para nosotros trabajadores de la salud. Ok, listo. Muchas gracias, Gloria, por tu apreciación. Carmen tenía nuevamente la manito levantada, no sé si era del comentario anterior. Era Del anterior, entonces le voy a dar la palabra a Marta. Bueno, yo tengo una duda respecto a los casos especiales en la depresión para mujeres embarazadas o lactantes, donde dice pues que se deben evitar los antidepresivos. En una de las preguntas del cuestionario que estaba haciendo, de la evaluación, había una pregunta respecto a eso y decía que si se medicaba o que algo así, como que si se medicaba. Entonces yo tengo la duda, es si sí se puede medicar
o definitivamente no, aunque en la guía habla de que ya pues en un caso muy especial debe ser como poca la medicación, pero al realizar, pues al dar la respuesta en la evaluación, entonces me quedó como la duda, sí o no se medica a una persona en embarazo o lactante. Ok, gracias Marta por tu duda. En la guía nos dice algunos casos en los que no debemos prescribir antidepresivos. Voy a buscar acá. Sabemos pues que en la guía está en la página 11 y nos habla pues como hay un apartado sobre los antidepresivos, pero nos dice unas indicaciones muy claras de cuándo no prescribir antidepresivos, y una de ellas es si se trata de niños, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. Nos lo dice a nosotros como profesionales de primer nivel, ¿cierto? Entonces, que en esos casos lo que se hace es remitir a un especialista, porque en ese asunto la guía es pues como muy clara, que la prescripción de estos de los antidepresivos están más pues como en el lado de los médicos, que en nuestro contexto pueden hacer esa prescripción, pero digamos, para nosotros, por ejemplo, yo que soy psicóloga no lo podría hacer, ¿cierto? Y que en estos casos específicos, por ejemplo, hay que remitir, ¿cierto? Que es mejor no recetar a estas personas en estas últimas condiciones que vemos acá en la diapositiva, ¿cierto? ¿En qué otras situaciones tampoco deberíamos prescribir? Cuando se trata de una depresión leve, que ya vimos que veíamos en la sesión pasada y en la guía como tal, porque no está afectando pues como a la persona en todos sus ámbitos, y que además se puede pues como dar otro manejo, no necesariamente con medicación, sino con las otras intervenciones que veíamos más de tipo pues de la psicoeducación, que ahorita lo miramos más adelante. Otra de los momentos donde no se prescribe pues como esos antidepresivos, pues la guía para nosotros en este primer nivel de atención, entonces sería también aquellas personas que hemos identificado que de pronto puedan tener una anemia o un hipotiroidismo, ¿cierto? Que pueden ser pues como algunas causas de la depresión. Entonces primero hay que tratar esas causas médicas o físicas pues para luego poder prescribir, ¿cierto? Entonces en ese caso, por eso es que de pronto ahí se te generó como la duda. Lo otro es que veo manos levantadas, entonces recuerden que cuando les dé la palabra vuelven y la bajan, ¿cierto? La quitan para que no me confundan, porque en este momento Gloria tiene la mano levantada. Entonces, Gloria, ¿tienes alguna pregunta o algún aporte al respecto? ¿O no? Fuera del anterior. Era lo anterior, pero también me gustaría aportar de que lo que tú decías, de por sí nosotros no podemos prescribir medicamento, para nada. Nosotros conocemos de medicamento como psiquiatras o como enfermeras, los únicos que nos pueden medicar son los médicos o los psiquiatras. Nosotros escasamente es como saber del medicamento y de pronto explicarle como la adherencia al medicamento y ese proceso. Ok, sí, listo, muchas gracias. Vamos a darle la palabra a Carmen. Dale, Carmen, ya te abrí el micrófono. ¿Sí me escuchan? Sí, te escucho. Bueno, en cuanto a los médicos, sí podemos prescribir medicamentos solamente en la depresión severa, en el embarazo. Muchas veces cuando estamos en esos primeros niveles que estamos haciendo la remisión a psiquiatría y no ha salido, en las embarazadas nosotros podemos mandar fluoxetina a dosis bajas y luego ir titulando la dosis. La fluoxetina es como el único medicamento seguro que podemos mandar en médicos en primer nivel o en segundo nivel para que ya el psiquiatra ya pueda poner otros medicamentos. Pero sí se puede, obviamente con con el apoyo de psicología, con la terapia, el soporte social de la familia, pero en el embarazo sí se puede, pero solamente los médicos pues y en depresiones severas. Muchas gracias, Carmen, por la aclaración, porque ahí digamos que en cuanto a los antidepresivos, lo que yo sé es más como algo como general, pero también quería hacerles como la pregunta, y ya que lo tocan, es también
en nuestro, no sé, los médicos acá qué es lo que recetan, cómo lo están mandando, porque a veces se ve que también lo están, pues como cuáles son esas, ¿cómo decirlo? Como cómo se está manejando ese uso de la fluoxetina acá en nuestro contexto. Creo que también es una pregunta interesante que puede surgir como para que la tengamos ahí como en el tintero, y yo le doy la palabra a Luz Estela que quiere participar. Dale, Luz Estela, ya te abrí. Me parece muy importante lo que dice Gloria Nancy. Si bien es cierto, nosotros como psicólogos no formulamos, pero sí debemos tener el conocimiento de los medicamentos, para qué sirven, en qué casos sirven y sobre todo tener mucho conocimiento de unas posibles interacciones. A veces somos muy apáticos a entender o empaparnos de este tema, pero nosotros que estamos en esta área de salud, los que estamos en salud mental y tenemos contacto con estos pacientes, debemos estar empapados de eso y sobre todo generarles mucha conciencia en la adherencia del tratamiento, y obvio que tenemos que tener conocimiento para poderlo hacer. Listo, muchas gracias Luz Estela por tu aporte. Les recuerdo, bajen la manito para que no me confundan. Gloria, dale, tienes la palabra. Para contestarle la fluoxetina, eso es venta libre, casi todo el mundo ya sabe que la fluoxetina es para la depresión y la amitriptilina para la ansiedad. Entonces tú sabes que una cajita de fluoxetina vale 3.000 pesos y de amitriptilina como 6.000. Entonces la gente la está comprando, la gente la está tomando sin siquiera ir donde el médico. Y por ejemplo, yo hablo por el hospital receta mucho fluoxetina y mucha amitriptilina, es lo que más nos le envía a los pacientes. Entonces los pacientes ya están tomando como la iniciativa. Uno muchas veces le llega al paciente y estás tomando, sí, yo compré en la farmacia fluoxetina o amitriptilina, que es lo que más están tomando, porque ya saben que la fluoxetina es para la depresión y la amitriptilina baja la ansiedad. Yo creo que lo que nos acaba de decir Gloria pues es algo interesante y también a tener en cuenta, que bueno, que en nuestro contexto se está comprando la fluoxetina y este tipo de medicamentos, pero sin un acompañamiento, ¿cierto? De ahí la importancia, como lo decían todos ustedes, no desconocer que existen y también tener en cuenta que hay que orientar a las personas sobre cómo tomarlas, sobre cuáles son los efectos, ¿cierto? Que muchas veces entonces las compran en la farmacia, compran una sola cajita, pero no saben al cuánto tiempo entonces va a empezar a tener los efectos o cuáles son esos efectos secundarios, el tratamiento pues cuánto debería durar. Entonces también pues creo que por eso les hacía la pregunta de en nuestro medio cómo se está manejando esto, ¿cierto? Porque también entonces es un elemento que hay que tener en cuenta y que cuando nos llegue como ese caso de poder orientarlo, démosle pues como esas recomendaciones o esos aspectos que deben tener en cuenta, algo tan sencillo como cuáles son esos efectos secundarios o cuántos tiempo debería durar la medicación, ¿cierto? Y que además se debería acompañar de otro tipo pues de tratamientos al respecto. Entonces eso es como importante tenerlo ahí en cuenta. Creo que el tema o la duda que nos trajo Marta nos amplió un poquito pues como el panorama. No sé si quieren como aportar más algo ahí al respecto. Viviana nos quiere hablar. Viviana, te recuerdo que hables un poquito duro porque a vos se te escucha muy pasito. ¿Listo? Muy bien, voy a hacer el esfuerzo por hablar más duro. ¿Ahí me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Se te escucha muy bajito, entonces Muy bajito. ¿Ahí me escuchan bien? ahora sí te estamos escuchando mejor, mejoró mucho. Bueno, sí, me parece muy importante pues los comentarios que están haciendo. Yo quiero, en estos días una usuaria me contó que ella tuvo una depresión hace varios años, una depresión que incluso estaba pues con bastante ideación suicida, y la chica estudió química farmacéutica.
A partir de eso, ella empezó pues a hacer un análisis con un acompañamiento y me decía que un compuesto de las pastillas de planificar que ella tomaba fueron los que le generaron la depresión. La verdad fue algo pues que desconocía. No recuerdo bien cómo se llama el compuesto, pero sí quisiera que las personas médicas que hay en este espacio nos puedan ampliar acerca de esa información, porque mira, por ejemplo, desde el área de psicología, cuando uno le llegan con unos síntomas, uno siempre la mirada la está dando desde la formación de uno, pero es muy importante conocer estos otros aspectos porque hay que descartar inicialmente pues desde la parte médica. ¿Aló? ¿Sí me escuchan? Sí, sí te escuchamos mejor, Viviana. No sé si de pronto aprovechando a Carmen, que tiene su formación médica, porque de resto somos más de orientación psicológica, puede hacer pues como otro aporte con respecto a lo que nos comentaba Viviana. Hola, Sí, dale, Carmen. ¿sí me escuchan? Listo. Sí. Realmente de un compuesto en especial no se podría como afirmar porque no sé cuál sería el compuesto, ¿cierto? Pero uno de los efectos secundarios de los anticonceptivos en general es la depresión. ¿Por qué? Porque los anticonceptivos son hormonas, entonces pueden generar un cambio hormonal que eso puede generar pues síntomas depresivos, pero no depresión. O sea, depresión moderada o severa no te va a dar un anticonceptivo, sobre todo si no vas a tener un factor estresante, un factor detonador pues de esa depresión. O sea, en una persona normal, común y corriente, sin antecedentes y que no tenga los factores de riesgo es muy raro, ¿cierto? Es más como el efecto hormonal que puede tener, pero realmente no va a ser una depresión de todos los días, sino que van a ser ciertos síntomas que pueden confundir con una depresión, ¿cierto? Pero es el mismo, es la misma hormona, no es algún compuesto de los que pues componen la, la tableta, sí, sino la misma hormona. Y eso siempre, cuando uno incluso va a mandar anticonceptivos, tiene que tener muy en cuenta eso, porque si usted es una persona que tiene los antecedentes, o es depresiva, moderada o severa, se van a de pronto no prescribir hormonales, sino que se comienza a buscar otra forma de planificar y se le dan las opciones a la persona como tal, ¿cierto? Listo, Carmen, muchísimas gracias. Viviana, ya te quedó un poco pues más claro lo que nos dijo Carmen. Sí, muchas gracias. Sí, tengo más claridad. Eso es lo interesante de que en este grupo pues y en el curso se permita que existan pues como varias personas con diferentes perfiles, ¿cierto? Nos van nutriendo de esas dudas que se nos va surgiendo pues como en nuestro quehacer diario y muy bueno pues que Carmen pueda estar con nosotros acá en esta sesión sincrónica. Entonces, yo creo que ya hemos como abordado pues para pasar al trastorno pues como por consumo de sustancias, no sé, otra duda que les haya generado un poco, bueno, quería abordar pues como otro tema antes de pasar al consumo de sustancias y es sobre esas acciones claves, un punto que es muy importante que es el seguimiento. Yo sé que ustedes tuvieron la oportunidad de ver el video de Ana y como nos decían al principio era muy claro, pero un poco como quería plantearles dos preguntas y es, ¿ustedes qué harían en un seguimiento con una persona que hemos pues identificado que tiene depresión, y en este caso una depresión grave? ¿Qué preguntas o qué le daríamos a Ana? Y también un poco poner en contexto ese tema del seguimiento y es como cuáles son esas facilidades o dificultades que nosotros tenemos en nuestro sistema de salud para hacer seguimiento, ¿cierto? ¿Qué tan fácil o no es? Ustedes que se han encontrado como en su quehacer diario, ¿cómo hacen ustedes ese seguimiento? Me gustaría mucho pues como escucharlas, que me cuenten un poco como que un poco esos dos asuntos. Uno, ¿qué harían pues como en ese lado
yo a veces lo puedo decir como ideal en el caso que vemos en Ana, pero también contextualizarlo un poco más en nosotros, ¿cierto? Y es cómo se hace seguimiento acá en Colombia y qué facilidades hay o no para hacer este seguimiento. Entonces, levanten la mano quien quiere, pues como, ¿qué se les ocurre frente a estas dos preguntas? Listo, Luz Estela, dale. Bueno, desde mi trabajo, nosotros trabajamos con población farmacodependiente. Al momento del egreso de ellos, de hospitalización, el seguimiento se hace vía telefónica. Preguntamos si están asistiendo bajo la modalidad de hospital día o el modelo ambulatorio, o si salieron a comunidad terapéutica, depende la modalidad que haya escogido el paciente. Indagamos sobre su estado, si está tomando los medicamentos, si se cumplió con el cronograma establecido. Pues si es afirmativo, pues se refuerza, se invita a seguir con las citas de control, a vincularse las familias en los distintos procesos, y si no, se informa nuevamente la ruta de atención, se hace mucha claridad de la adicción, es una enfermedad y como tal la debemos tratar, nuevamente iniciando la ruta de atención con hospitalización. Ese es el seguimiento que nosotros hacemos con nuestros pacientes. Listo, Luz Estela, muchas gracias, y también nos vas abriendo un poco como el campo también al próximo trastorno que vamos a abordar, y que también ahí una de las acciones claves es lo del seguimiento. ¿Qué más se les ocurre con respecto a estas dos preguntas? Dale, Carmen. Como les decía ahorita cuando me presenté y nos estabas preguntando de lo que pensábamos de la guía y el video, facilidades hay muchas, el problema es que las sigamos. En el servicio de urgencias se dificulta de pronto como el seguimiento, porque el paciente, si no es una urgencia, realmente no se hace. Pero dificultades que he visto en el sistema y en mi práctica clínica es que el médico no vuelve a ver ese paciente a menos de que tenga exacerbación de los síntomas o el familiar lo lleve. Realmente todo el seguimiento lo hace el psiquiatra o la psicóloga. El médico general es solamente para exacerbaciones, si necesita pues la prórroga de la incapacidad, si trabaja y está así como todavía no puede trabajar. Pero eso sí me preocupa, era lo que yo decía, son trabas que pone el sistema. Entonces, si no tienes una urgencia, entonces no puedes ir a urgencia. Pero entonces en consulta, no, a ti te está siguiendo psicología, entonces yo simplemente te mando el medicamento y no se da como ese espacio y el tiempo tampoco lo permite para ver si el paciente está con un adecuado seguimiento, si está exacerbado o no, porque uno se va a la práctica y el psiquiatra realmente lo está viendo cada 6 meses. Y si está muy exacerbado los síntomas, cada 2 en algunas EPS, pero realmente se les dificulta mucho, ¿cierto? Entonces yo creo que ese de pronto es mi aporte en cuanto a las dificultades. Facilidades sí se dan, sino que realmente a veces nosotros no aprovechamos como el momento o el espacio, sea porque no se nos da, por el tiempo, porque uno no tiene más de 20 minutos para ver al paciente, y a veces nosotros como profesionales en urgencias, no, estamos llenos de urgencias, entonces usted no es una urgencia, no vaya a su EPS, ¿cierto? Entonces de pronto es como mi aporte. Ok, muchas gracias, Carmen. Le doy la palabra a, a Luz Estela, la levantó primero. Dale, Luz Estela. En las dificultades que tenemos en el sistema de salud, pues son las autorizaciones, los trámites para los medicamentos. Entonces ahí es donde nosotros como equipo, como responsables inicialmente del paciente, tenemos un stock de medicamentos. Entonces la familia muchas veces dice, no alcancé a reclamar medicamentos, no me los dieron, tengo que esperar 5 días. Nosotros debemos preservar que el paciente conserve su estabilidad, conserve los logros obtenidos durante la hospitalización. Le suministramos los medicamentos para esos días mientras ellos los autorizan. Muchas veces han llegado con fórmulas hasta el mes, no he podido, me queda muy lejos, me queda muy complicado, pero es un trabajo de todos.
y lo que decía ahora la compañera, muchas veces el médico no lo ve, pero si en mi caso, si lo ve Trabajo Social nos reporta a todos, desde gerencia hasta auxiliar de enfermería, vi este paciente, estaba sin medicamentos, ¿qué hacemos? O lo vimos muy bien, siempre estamos en constante retroalimentación de los pacientes, pues teniendo en cuenta las dificultades y muchas veces las barreras que hay, a nosotros nos toca asumir muchas situaciones para lograr tener estabilidad en esta población. Listo, gracias Luz Estela. Gloria, te abro el micrófono. Bueno, qué bueno que uno pudiera, cuando uno canaliza a un paciente con depresión, pudiera hacerle verdaderamente un proceso de intervención adecuado según la depresión que tiene. Lastimosamente, el sistema de salud no nos lo permite. Canalizamos un paciente que tiene una depresión, pongámosle una depresión moderada, y uno lo remite a su EPS. Muchas veces le pongo yo 3 sesiones más, nunca le pongo más porque siempre me las anulan. Entonces, ¿qué día me hicieron una auditoría de una EPS? Me dijeron, ¿usted por qué manda 3 sesiones? Le dije, yo mando 3 sesiones porque yo más o menos organizo el cronograma de trabajo para hacerle un proceso de intervención, que ellos no le pueden autorizar a uno sino una sesión. Mire, imagínese qué vamos a hacer nosotros nomás en una sola sesión con una persona con depresión. Entonces, mire las dificultades que tenemos en el sistema de salud. Qué rico uno poder hacer seguimiento a toda esa patología mental, pero se nos dificulta. No tenemos como las herramientas o la ley existe, pero las EPS no nos autorizan. Por ejemplo, yo hablo por aquí por el departamento del Quindío, todavía no tenemos como unas rutas idóneas con el tema de suicidio. Yo, por ejemplo, como manejo toda la parte de salud mental, yo tengo unas bases de datos de las personas con intentos suicida que se remite. Empezando que donde se remite, a la clínica jamás nos hace contrarreferencia a ese paciente, a nosotros se nos pierde el paciente, nosotros remitimos a psiquiatría y totalmente se me pierde el paciente. ¿Qué hago yo? Yo tengo nomás una sola EPS que me autoriza como el seguimiento, las otras no lo autorizan. Cuando lo autorizan, pues se le hace un seguimiento, un proceso de intervención, si está yendo del psiquiatra, cómo va con el proceso y todo, pero no más para suicidio. De resto, para una depresión, para otra cosa, no, es difícil para que le den a uno las autorizaciones. O sea, en salud mental, lastimosamente, todavía estamos en pañales. La idea es mostrar, o sea, por eso me gusta tanto esta guía, porque esta guía la podemos trabajar desde primer nivel y hacemos toda la parte como de prevención y de llegar hasta ellos. Sino que ahí sí se mira, porque usted sabe que las IPS mira, bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Qué dinero le va a entrar al hospital? ¿Cómo se va a hacer esta parte de intervención? Entonces, mira que la ruta para llegar directamente a un psicólogo tiene que pasar por médico general. Yo digo que esta guía es hermosa para las jefes y para los médicos, que muchas veces es la primera persona que nos ve el paciente antes de pasarlo por ejemplo, a nosotros que somos psicólogos. Le voy a dar la palabra ahora a Luz Estela. Dale, Luz Estela. Bueno, yo aprovecho para decirle a Gloria Nancy que aprovechemos y nos pongamos en contacto. Nosotros recibimos los pacientes de Calarca en la clínica, entonces empecemos a hacer referencia y contrarreferencia, empecemos a comentarnos los pacientes, aprovechemos el espacio para que entonces nos pongamos en la tarea de mirar cómo están y dónde están nuestros pacientes. Muchas gracias, Luz Estela, por lo que acabas de decir. Me parece muy interesante eso y creo que eso es también uno de los objetivos del curso. Uno es eso, desde que pequeñas acciones, y por eso les ponía esta pregunta sobre qué facilidades o dificultades hay, ¿cierto? Porque hay que ser conscientes, entonces en la guía, si bien está muy clara, también hay que ponerla en nuestro contexto y vamos a encontrar pequeños tropiezos, pero que eso es lo que pretende este curso, ¿cierto? Identificar con qué nos podemos encontrar, pero también porque creemos, y este curso existe es porque creemos que también hay personas preocupadas, que nos estamos pensando sobre este asunto de la salud mental y sabemos que con pequeñas acciones podemos empezar este camino.
y que se puedan aquí generar alianzas sería maravilloso y muy bueno que ya se las estén pensando, y eso me ayuda a introducir como un tema y a recordarles que luego les voy a contar con más detalle sobre un trabajo final que debemos hacer en el curso y que va guiado como hacia allá, es qué podemos hacer nosotros o cómo podemos implementar esta guía en nuestros contextos. Y es muy rico que lo pudieran hacer pues como por grupos, ya sea porque viven en la misma ciudad o porque tienen afinidad, en fin, eso luego los voy a dar como con más detalle, pero muy rico que se puedan ir como pensando eso y que ustedes ya se vayan con esa idea y que también se vayan con esos contactos. Creo que ahí vamos avanzando pues como en el curso. Le voy a dar la palabra a Gloria, que le va a responder a Luz Estela. Fue que no le escuché muy bien, no escucho muy bien, a usted la escucho clarito, pero a los demás participantes no los he escuchado bien. Okay. Ok, listo. Entonces hay que hablar más durito, yo les insisto. Y Gloria, no, lo que te decía Luz Estela era la idea de poder entonces como remitir y generar alianzas y ponerse en contacto, porque ella pues nos cuenta que está en Calarcá, y poderse poner en contacto para empezar como a trabajar juntos. Entonces eso era como lo que ella te estaba planteando. ¿Listo? Qué bueno, claro. No. Sí, claro Que me parece pues como algo muy interesante. Marta nos quiere decir algo, le abro la palabra. Bueno, no, sino que con lo que se hablaba se me había ocurrido pues una idea que podíamos crear una institución para hacerle atención y seguimiento en salud mental, de tal manera que estas empresas, las EPS, que es tan poco digamos, la atención y el seguimiento que le hacen a las personas con problemas de salud mental, haya una institución especializada y guiándonos por todo este tema que estamos viendo de la guía, poder prestar un servicio de calidad a todas estas personas. Eso era. Y respecto a una de las preguntas, o cuáles preguntas le haría a Ana en el seguimiento, yo pienso que es importante mirar qué dificultades se le han presentado en la superación de los síntomas de la depresión, qué le ha ayudado, qué no, para poder seguir y hacerle ese seguimiento. Y de pronto, teniendo muy en cuenta, buscar en las personas o que ellas encuentren un sentido de vida. Yo creo que cuando la persona encuentra el sentido a la vida, eso le puede ayudar cantidades en superar cualquier tipo de depresión. Eso era. Listo, Marta, muchas gracias. Le doy la palabra a Diana. Dale, no quería Diana. decir gracias, quería decir que lo que está diciendo Marta me parece muy importante porque lo leía también cuando estaba revisando lo de riesgo de suicidio, pues lo de autolesión, y decía que una de las intervenciones que había que hacer era preguntarle a los pacientes como qué los mueve, o sea, qué mueve a cada paciente para continuar viviendo, y creo que es una de las cosas importantes que hay que hacer en el seguimiento de un paciente para poder seguir fortaleciendo eso que le estamos, pues, o sea, ese sentido de vida que le está dando el paciente como a sus cosas, y para poder seguir fortaleciendo esas redes de apoyo que tiene. No solamente a nivel institucional, pues que seríamos nosotros, sino a nivel personal, a nivel social, como todas las redes que tenga el paciente. Creo que preguntaría por eso. Ok, muchas gracias, Diana, por tu aporte. Creo que todos han hecho pues o logrado pues como poner también mucho en contexto lo que estamos trabajando. Ya creo que tenemos como esas generalidades, y como desde la sesión sincrónica pasada veníamos hablando de depresión, yo quiero que pasemos pues como al siguiente trastorno para avanzar un poco, ¿cierto?
y poder pues como seguir en esta sesión sincrónica. ¿Listo? ¿Les parece? Y aprovecho a Gloria a decirle que mire el chat, que ya Luz Estela puso ahí su información y me parece pues muy importante que se generen estas alianzas, y creo que si eso se logra, este curso va por muy buen camino, ¿cierto? Y se está logrando pues como el objetivo. Entonces, para que tenga ahí en cuenta los datos. ¿Listo? Entonces, vamos a pasar al consumo de alcohol y trastorno por uso de alcohol. Voy a hacer uso pues como de un caso que creo que moviliza un poco más como la discusión, que eso es lo más interesante, y también teniendo en cuenta que ustedes, yo creo que ya leyeron la guía, entonces ya tenemos como unas ideas al respecto, aunque les voy a hacer estas dos preguntas, pero voy a seguir avanzando. Es como para que las tengan en cuenta ahí y si se pueden retomar ahorita en la discusión, ¿cierto? La pregunta pues como base es si es el papel de los proveedores de atención en salud preguntar sobre el consumo de alcohol. Recuerden que yo en las sesiones anteriores siempre les he dicho que la guía siempre nos dice que preguntemos por eso, pero también me gustaría saber ustedes qué piensan al respecto, si hay que preguntar, y más en nuestro contexto colombiano. Si ustedes le preguntan a las personas acerca de su consumo de alcohol, y cuando ustedes identifican que una persona tiene pues como un problema de consumo de alcohol, ¿qué hacen? Quiero que se vayan pensando como esas preguntas ahí y ahorita las retomemos, y también vuelvo y repito, y haciendo también como teniendo en cuenta que aquí están ustedes con toda su expertise y conocimiento, también aprovechar que Luz Estela está acá y que yo sé que ella tiene mucho conocimiento al respecto y nos puede dar muchas indicaciones, entonces para que lo tengamos en cuenta. Gloria tiene la manito levantada. No. ¿Tienes una pregunta, Gloria? No, era la anterior. Antes recuerden que cuando ya tengan la palabra bajamos la manito, porque si no yo les abro el micrófono. Diana, ¿tienes la manito levantada? ¿Alguna pregunta? Ay, no, la levanté sin querer. ya la bajé. Listo, para que lo tengan en cuenta, si no yo les abro el micrófono y tienen que hablar entonces. Listo, entonces como les decía, les voy a dejar esas preguntas ahí como en el tintero para que las vayan pensando, pero voy a pasar eso porque como ya ustedes muy juiciosos se leyeron la guía, entonces creo que tienen claro, o si no lo miramos pues, esa diferencia entre intoxicación aguda, que es un consumo perjudicial, que es un síndrome de dependencia, estado de abstinencia. Yo espero que lo tengan claro, o si no, ahorita pues lo miramos. Y también si tienen alguna pregunta lo vamos mirando. Porque yo quería pasar como todo esto, porque ya entonces sabemos también por qué y cómo establecer una comunicación y crear confianza, cómo hacer la evaluación. Yo les voy a pasar todo esto y quiero que nos centremos como en este caso de Adán y a partir de ahí sí trabajar. ¿Listo? Entonces, quiero que, ¿a cuál se le escucha muy claro? A Marta. Yo creo que a Marta toda la escuchamos. Entonces, que Marta, porfa, nos lea este caso. ¿Listo? Y con la bebé incluida. Vamos a ver cómo nos va. Listo, aquí está el caso, Marta, para que porfa nos lo leas y a partir de ahí yo hago unas preguntas que nos permitan generar pues como una discusión. ¿Listo? Listo. Entonces, Adán es un hombre de 50 años que ha venido a verlo a causa de un dolor abdominal reciente. Al hablar con él, le preguntas acerca de su consumo de alcohol. Él está bebiendo 2 o 3 botellas de vino al día. Son 750 mililitros cada una. Solía beber media botella de vino al día. Por la noche después del trabajo y un poco más los fines de semana. Pero cuando perdió su trabajo hace 2 años comenzó a beber más. Él se da cuenta que en realidad nunca se emborracha, pero si no consume nada de alcohol durante un día se pone muy incómodo. Ha tratado de reducir la cantidad que bebe porque su esposa se queja de eso,
pero le resulta difícil. Trató de dejar un par de veces, pero comenzó a beber de nuevo después de un día. Solía ser más activo, pero ahora pasa la mayor parte de su tiempo en casa viendo la televisión, solo o con otros amigos que también beben. ¿Listo? Listo, muchas gracias, Marta, ¿cierto? Entonces aquí tenemos el caso de Adán. Con esos datos que nos dan, ya vemos también que se ha iniciado, puede ser un proceso pues, de evaluación, pero la primera pregunta que les quiero hacer es, ¿qué otras preguntas le harían a Adán si estuviéramos haciéndole ese primer momento de evaluación, o cuáles elementos tendríamos que tener en cuenta? Y ustedes sospechan que será qué, será más de un caso de dependencia, o es un consumo perjudicial, o no, ahí con esos síntomas o con lo que vemos es más una condición de abstinencia. Quiero que me cuenten pues como un poco qué les suscita este caso de Adán. Recuerden levantar la manito y yo les doy la palabra. Luz Estela. Habría que preguntar si antes de perder el trabajo se le habían presentado inconvenientes, había tenido dificultades en el desarrollo de esas actividades que él tenía en su cotidianidad, y ahí nos daría también bases para saber si estaba causando algún daño, alguna interferencia en el cumplimiento de ese, es el consumo de alcohol. Ay, qué pena. Luz Estela, y vos con esta información que tenemos acá, con la información pues que tenemos de Adán, ¿qué crees vos? ¿Que nos hablará más de una dependencia, un consumo perjudicial, o hay que indagar por otras cosas? ¿No tenemos suficiente información? ¿Qué crees vos? Pues ahí también sería muy influyente la edad de inicio de consumo y si hay otras sustancias asociadas al alcohol. Ok. Ahora le voy a dar la palabra a Carmen. Sí, dale, Carmen. Bueno, yo creo que inicialmente habría que preguntarle en qué momento comenzó a tomar, porque pues una persona que bebe tanto licor, o sea, se toma más de 1 litro de vino al día, hay que preguntar qué inició, cuál fue el factor desencadenante. Muy importante lo que decía Luz Estela y la compañera anterior de Luz Estela, que, o sea, que cuando, pues lo que ellos decían, no recuerdo bien cómo me dijeron la pregunta, pero es como que lo llevó a que perdiera el trabajo, si fue el alcohol o no. O sea, yo creo que es un caso muy claro de dependencia alcohólica, ¿cierto? Pero uno tiene que comenzar a indagar más allá del por qué, o sea, el por qué se volvió dependiente del alcohol. Si de pronto tiene otras comorbilidades asociadas, porque también puede ser depresivo, y eso a veces nos llega a confundir cuando la persona está con dependencia de alcohol, decimos que no es depresión, sino que es dependencia, ¿cierto? Y ya pues como comenzar a hacer ya el manejo según la guía, pero yo creo que esas preguntas son como importantes, el entorno del paciente, cuándo comenzó el consumo, qué lo incitó a llevar este consumo, si tiene otras comorbilidades, si tiene otras enfermedades asociadas, y establecer pues que es un caso claro pues de dependencia, porque mira que este paciente cuenta que en realidad nunca se emborracha, pero entonces si no lo hace, se pone incómodo, que ha intentado como dejarlo, pero no es capaz, ¿cierto? Y ahora antes era activo y ahora entonces está solamente, no tiene como dice la guía, que no, es un desinterés progresivo pues de los placeres o intereses que tenía, que le producían placer antes, ¿cierto? Listo, muchas gracias, Carmen. Las otras compañeras también están de acuerdo que es un caso de dependencia, o qué opinan, o qué. Diana. Sí, pues de acuerdo con lo que plantea la guía, podría ser un caso de dependencia. Yo empezaría a indagar un poco también sobre la razón por la que él de pronto le resulta difícil
reducir la cantidad, incluso dejar pues como el consumo de alcohol, y enlazaría eso con las intervenciones breves que menciona un poco la guía, de empezar a analizar con el paciente pues como cuáles son las mejores opciones para tratar ese caso, pues ese problema que tiene. Listo, gracias Diana. Efectivamente es un caso de dependencia, pues como por todas las características que nos estaba ahorita mencionando Carmen y que la guía creo que nos da pues como muchos ejemplos de por qué es una dependencia cuando ya deja de hacer las actividades que continuamente estaba haciendo, ya sea por ejemplo que deje de ir a trabajar o ya también por asuntos financieros, por ejemplo, que descuide su economía o que todo su dinero se lo esté gastando en el consumo de alcohol, ¿cierto? Entonces ahí era cuando Carmen nos mencionaba pues que dejaba de hacer muchas actividades para concentrarse en esta o que pasa el mayor tiempo tanto en ese ciclo de conseguir el alcohol, pasar pues como ese episodio de intoxicación o embriaguez, de pasar el guayabo, pero nuevamente volver a conseguir, entonces ahí también gasta mucho tiempo y eso es como un elemento que nos decía la guía a tener en cuenta. Entonces, teniendo en cuenta que efectivamente Adán tiene dependencia, ¿ustedes qué harían con Adán? Pues, ¿qué le recomendarían? ¿Qué harían con él? ¿O qué más le preguntarían? Según la guía o según también lo que ustedes harían en su práctica cotidiana. Dale, Diana. Es que este caso de Adán me hace acordar mucho a un paciente que yo tenía en hospitalización. Yo la verdad no sabía, pues mirar, uno de los problemas que hablaban ahora es pues la falta de valoración inicial como de este tipo de situaciones. Yo no sabía que el paciente era dependiente al consumo pues de alcohol. Y entonces una de las cosas es empezar a, como yo lo dije ahorita, hacer como intervenciones breves, pues, y yo las llamaría también intervenciones tempranas, que es empezar a coger como esas cosas de las que el paciente está, los factores protectores, mejor dicho, para potenciarlos. Por ejemplo, en Adrián, yo veo que él tiene el acompañamiento como de su esposa, pues, o de la familia, entonces empezaría de pronto a tratar de ayudarle a potenciar esas relaciones, o sea, mirar que a través de la familia y el apoyo de ellos, él haga como otras cosas que le permitan salir un poco de su dependencia. Listo, Diana, qué bueno que este caso te rememore otro, pero que ya vos sabes que la próxima vez que te encuentres uno similar, ya vas a tener más elementos para poder abordarlo. Me gusta mucho eso. Vamos a darle la palabra a Gloria. Dale, Gloria. Bueno, lo primero que haría es afectación en todas las áreas de ajuste de Adán. Miraría cómo le ha afectado todo ese consumo. Gloria, hola, ¿puedes repetir? Es que se te escuchó muy pasito, yo casi no te escuché. Gloria. Hola, ¿me están escuchando a mí? Sí. Ah, bueno, Gloria, bueno, parece que pasó algo con Gloria porque yo no la escuché bien. Entonces, le voy a dar la palabra a Luz Estela. Luz Estela. Bueno, lo que dice Diana, lo retomo, indagar sobre qué redes tiene él de apoyo, si tiene grupos de apoyo y principalmente preguntarle a Dan si él considera problemático su consumo, mirar si lo considera una enfermedad
Si es un consumo ya de dependencia, ya es una adicción que tiene que tratarse como una enfermedad. Mirar qué tanta conciencia tiene él de su problemática, los grupos de apoyo, la conciencia, el tratamiento y las redes de apoyo. Listo, muchas gracias, Luz Estela. Gloria, ¿puedes repetir nuevamente lo que nos acabas de decir? Es que no te escuchamos bien, por favor. Gloria. Bueno, parece que Gloria no nos escucha. Entonces le voy a dar la palabra a Carmen. Dale, Carmen. Pues como decía la compañera Luz Estela, es importante que tanta conciencia tiene el paciente de su enfermedad, sobre todo si él está dispuesto a recibir y aceptar un tratamiento para esa dependencia. No sé si a ustedes les ha tocado, pero ver un paciente que está dispuesto a disminuir ese alcohol y la abstinencia que les genera es una cosa de locos, o sea, se ven enfermos de verdad y el cuerpo lo manifiesta. Entonces yo creo que primero que el paciente sepa a lo que se va a enfrentar. Segundo, como decían las compañeras, el grupo de apoyo es súper importante, que sí tenga una red de apoyo, porque estos pacientes es muy difícil que ese tratamiento sea efectivo si no tienen una red de apoyo, si no está ese familiar que le va a decir, ve, no hagas esto, si él aparte de esa conciencia se aleja del licor, porque ellos dicen, sí, sí, yo voy a mejorar, pero si entonces tienen en la esquina al amigo que les regala la cervecita o el guarito, entonces es como difícil. Este tratamiento siempre se debe hacer intrahospitalario. Aquí en Medellín, pues no sé si de pronto allá en Quindío, de las compañeras de Quindío, aquí instituciones que los hospitalizan. ¿Por qué? Por lo mismo que les digo. Inmediatamente hay pacientes que con 12 horas de abstinencia para mejorar esa, pues que están en tratamiento de dependencia, ya tienen un síndrome de abstinencia que es bastante pues marcado y muy sintomático y por eso es que necesitan como el manejo. Nosotros como médicos generales generalmente nos apoyamos mucho de los psiquiatras y de los toxicólogos cuando tenemos la disponibilidad, pero podemos iniciar el manejo en los primeros niveles, los que de pronto no tienen como ese apoyo cercano o rápido. Eh, lo podemos iniciar con líquidos endovenosos, con medicamentos como el midazolam o el haloperidol, que son nuestros aliados cuando comienzan ya con los síntomas. Se tienen que hacer como los exámenes correspondientes porque tampoco sabemos qué daños ha hecho ese alcohol crónico en el cuerpo, porque son pacientes que realmente no es 1 o 2 años, sino muchos años tomando como el de este paciente, pues el del ejemplo, ¿cierto? Entonces yo creo que es algo difícil, o sea, es algo que aquí en Medellín tenemos como las instituciones que nos ayudan, pero es difícil de pronto uno en el primer nivel, en el pueblo, mientras le sale la valoración, porque generalmente es ambulatoria. Y entonces ahí es cuando hablábamos de barreras. El paciente, mientras se le hace la remisión, el paciente, bueno, listo, yo lo tengo hospitalizado, pero se vuelan, porque dicen, no, a mí no me va a aceptar el toxicólogo, el psiquiatra, y realmente se demora mucho, o sea, mínimo son 3 días para comenzar a comentarle, porque hay que hacerle todos los exámenes y descartar que no tenga ninguna enfermedad orgánica secundaria de alcohol, ¿cierto? Entonces, esa es como mi experiencia, o sea, el manejo realmente no es tan difícil, es como esa parte de apoyo de las barreras de la EPS, de que sí haya disponibilidad, ¿cierto? Muchas gracias, Carmen. Tocas unos puntos muy importantes e interesantes, pero por ahora le voy a dar la palabra a Diana. Dale, Diana. Con respecto a lo que ella estaba diciendo, es que a mí me genera como muchas dudas y es porque uno de las, digamos, de las piedritas en el zapato de las dificultades para el manejo de este tipo de pacientes es la conciencia que los pacientes tengan de que el consumo de alcohol ya generó una dependencia. Entonces, ¿cómo hacer para que el paciente sea consciente de eso y pueda acceder, digamos, a un tratamiento, pues, o sea, algo que le ayude como a disminuir el consumo y que ya no sea dependiente del alcohol? Porque, por ejemplo, volviendo al caso del paciente que yo tenía hospitalizado, ese paciente no era consciente de que tenía pues de que era dependiente al alcohol y era la hija la que estaba
es que yo lo tengo que sacar de esto, es que tiene los amigos, lo que hablaban, es que lo que hablaba Carmen, es que tiene los amigos afuera del trabajo hay un casino, entonces se lo arrastran para el casino a tomar y a fumar. Entonces uno dice, bueno, yo evalúo las redes de apoyo, pero y yo puedo fortalecerlas, puedo generarle como todos los recursos, pero si el paciente no quiere, porque tal vez no es consciente de eso, ¿qué podemos hacer nosotros? Listo, ya le voy a dar la palabra a Luz Estela, porque creo que ella ahí puede orientar bastante, pero como nos decía la guía, yo creo que también frente cuando estamos a una persona con estos consumos, es algo muy difícil, o a mí me parece pues como muy difícil el abordaje, porque es muy importante como esa motivación que pueda tener la persona o no para empezar un tratamiento, pues y reconocimiento que se le hace a su problemática. Pero le voy a dar la palabra a Luz Estela. Luz Estela. Es muy difícil la conciencia de enfermedad en esta población porque estamos en una sociedad machista donde los señores salen a cerrar sus negocios de trabajo con una cervecita. Estamos en una situación en que ahorita las mujeres están muy, ¿cómo decirlo? Muy dadas a celebrar todo y a estar en la fiesta. El caso de la dramatización fue un caso que yo tuve, una paciente, por eso lo decía, el consumo de otras sustancias asociadas al alcohol, una mujer joven, adulta joven, muy extrovertida, y es que yo estoy joven, yo tengo cómo rehacer mi vida, además como yo soy tan alegre, todos me invitan, detrás de la cervecita, del aguardientico, empezó a consumir cocaína para que le durara más la fiesta. Pero es muy difícil porque ellos no lo ven como problema, es que yo puedo, es que es mi negocio, es mi forma de trabajar. De hecho, la población que llega a consulta y hospitalizarse es muy poco el número por alcohol debido a su pobre conciencia de enfermedad. Muchas gracias, Luz Estela. ¿Alguien más que quiera aportarle a la duda que tiene Diana? ¿Cómo manejar y abordar a personas que tienen un consumo y que ya como nos lo decía Luz Estela es bien complejo? ¿Alguien quiere aportar algo más al respecto? Marta. Yo pienso que la persona mientras no tome la decisión de alejarse del alcohol es muy difícil, porque ellos mismos se engañan y creen que una cervecita es normal, es que eso es como tomarse una gaseosa, eso no me hace nada, una cerveza nada. Resulta que cuando ya están en esos grados, una cerveza ya empieza a darle todos los síntomas de la embriaguez. Y hay un engaño muy grande porque conozco una persona que dice que él como come, como está todo el tiempo alimentándose bien, entonces no le hace efecto ni le hace daño el licor. Y además consume una pastilla que dice que le protege el hígado, entonces cuando se siente en un grado de que ya aprendidito, entonces se toma la pastillita y se la ofrece a los amigos, entonces ha ido ya como regándose el cuento, esa pastilla le protege el hígado y a usted no lo va a emborrachar, entonces está envolviendo a su círculo de amigos y jóvenes y entre otras personas que normalmente no beben, pero cuando se tomaron un trago ya empezó a hacerles y a afectarlos, entonces con la tal pastillita ya quedó bien y no hay problema. Y siguen eso, y además que se van quedando siempre como con la idea de que es que cuando yo quiera yo lo puedo dejar. Y ese pienso yo que es el gran problema, el que ellos no toman conciencia de que ya es hora de dejarlo. Y
y mientras no la tomen va a ser muy difícil. Yo creo que el trabajo que se puede hacer es buscar que a esta persona qué es lo que le causa malestar, logrando descubrir cuál es el malestar que le presenta el licor, y trabajando sobre eso para superar ese malestar, pueda hacerse como un trabajo ahí, de empezar con una buena información, de que él coja, que sepa realmente, y se haga consciente de su malestar, de su problema, y ya darle pautas de solución, que no solamente es una solución que no va a ser para la persona, él solo, sino que tiene que involucrar su entorno y descubrir también igualmente otra vez a qué le da sentido, por qué él toma, y encontrarle un sentido para que él deje de beber. Entonces, pienso que eso es lo que hay que buscar. Muchas gracias, Marta. Luz Estela, sí, cuéntanos. Lo que dice Marta es muy importante, identificar los motivos de consumo, no tanto el por qué lo hacen, porque esa pregunta los lleva siempre a justificar. Cuando yo pregunto por qué yo justifico algo, siempre indagamos es para qué lo hacen, para qué consumen, qué sentido tiene que lo hagan, y cuando les indagamos y les cambiamos las preguntas, les cambiamos el por qué, y les cambiamos la pregunta al para qué, identificamos razones de fondo, y es la parte sobre la cual empezamos nosotros a trabajar, dándole ya respuestas a ese sentido de consumo, a esos sentimientos que los llevan a ellos a consumir. Viviana. Sí, mira, a mí me parece que es una Viviana, qué pena, recuerda hablar un poquito más duro porque a vos es una de las que más bajito se te escucha. Listo. Me parece que es una tarea pues como infructuosa tratar de convencer al otro, de que haga conciencia cuando hay un estado muy avanzado de una dependencia. Bien, pues sabemos que la prevención es mucho más beneficiosa, pero claro que como responsables pues de la atención en salud es muy importante uno alertar frente a todos estos riesgos que se corren cuando se tienen estas situaciones de dependencia y todo el deterioro que genera a nivel de su salud. De igual manera pasa con la dependencia a otro tipo de dependencias y las dependencias del consumo de sustancias, porque incluso cuando se reconoce cuáles son las situaciones, porque las personas llegaron a esa dependencia, eso no genera, no propicia como la posibilidad, pues el hecho de adquirir conciencia, lo he visto, no propicia necesariamente el deseo de cambio. A veces se convierte incluso en una justificación. Y por otro lado, pues cuando uno nota que algunas, o ha escuchado experiencias de personas que han decidido hacer un cambio, es como cuando ellos han vivido algunas situaciones que generan una ruptura para ellos o un choque donde les hace reflexionar o tomar otras decisiones, ya sea por una pérdida o por algunos límites. Pues la verdad para mí es como un azar de alguna manera, y no es tampoco una garantía, porque algunas situaciones por las que algunas personas deciden dejar el consumo y cambiar, que algunos no lo hacen por la vida pues de la atención en salud, otros sí por algunas opciones de rehabilitación y que han tenido mucho éxito. Generalmente cuando uno indaga frente a esas situaciones son asuntos personales los que de su entorno que le genera algún choque y deciden tomar un cambio en su vida. Listo, muchas gracias Viviana por tu aporte y a todas por el aporte. Yo creo que
con lo que hemos abordado, tenemos como elementos muy importantes para poder identificar cuándo una persona puede estar en un riesgo, cuándo incluso también puede estar pues como en dependencia, y también lo hemos venido como contextualizando acá a lo que ustedes comúnmente se encuentran, ¿cierto? No sé si pues yo creo que ustedes me lo han dicho pues como en reiteradas ocasiones, la guía es muy clara, trae como esa cajita de herramientas, y en algunos aspectos, como yo les digo, es como coquito, ¿cierto? Nos dice el paso a paso, incluso también, y que también aprovecho pues como para recordarles que de las guías se hizo como una especie de adaptación acá en Colombia, que también está ahí en los materiales, entonces como para que la revisen, y que además de eso la guía también nos dice pues que podemos como consultar otros elementos, otras guías que ya existen y que incluso pueden complementar la misma guía, como es la guía práctica clínica para la detección del consumo o dependencia de alcohol, o para cuando vamos a hacer ese tipo de preguntas sobre las personas, sobre su uso y su frecuencia, también recurrir al CAGE o al audit. Eso se los recalco pues, es porque esas otras guías nos pueden dar como elementos para poder tener una mejor identificación de las condiciones pues que nos pueden estar hablando de un trastorno por consumo pues en este caso de alcohol, entonces para que siempre la tenga presente. Y otro elemento de la guía que me parece importante pues como que también lo tengan perdón, en cuenta, es que la guía nos trae al principio, si ustedes se dieron cuenta o si de pronto la tienen ahí a la mano, que les recuerdo que es muy importante que ojalá siempre tengan la guía en cada una de las sesiones para poderla pues como abordar, es que en un primer momento nos habla como de casos de emergencia, ¿cierto? Que si la persona entonces, por ejemplo, llega con un estado de embriaguez a la consulta, o si de pronto tiene un síndrome de abstinencia en ese momento, o también si de pronto llega pues con síntomas que hay que tener en cuenta, entonces, que en ese momento hay que atenderles como esa cuestión física, ¿cierto? Y que luego entonces posteriormente la guía ya nos hace pues como todo ese proceso cuando la persona no está en estado pues como de embriaguez. Entonces, para que tengan en cuenta cuando revisen la guía con detenimiento que están como esos dos apartados, ¿listo? Que no sé si los tuvieron pues como o lo pudieron mirar y tener ahí en cuenta, ¿listo? En el momento creo pues que ya hemos abordado también y ustedes muy juiciosos habían leído lo del trastorno de alcohol. No sé si tienen alguna pregunta al respecto, y también un poco porque mirando la hora son las 7:30 y siempre pues las sesiones son de 1 hora y media, Diana ya se tiene que retirar, entonces me gustaría saber si tienen algo más que abordar. Dejamos hoy así, pero yo creo que hoy fue una sesión muy productiva en el sentido pues que se pudo generar varias discusiones, y eso es lo que me gusta pues como que a través de lo que ustedes y de sus experiencias sé que podemos avanzar más fácil en cuestión pues como de las guías. Entonces me gustaría escucharlas si paramos acá y ya en la próxima sesión podemos centrarnos un poco más en lo que sería suicidio y ya los trastornos que vienen de la próxima semana, ¿cierto? No sé ustedes qué piensan al respecto, si tienen alguna inquietud, alguna puntualización, o vamos dando por terminada pues como la sesión, y también aprovechando pues a agradecerle a Diana por su participación en este espacio. Entonces no sé si hay alguna que me dice paramos, seguimos. Viviana tiene la manito levantada, ¿qué nos dice? No, era de ahora, no. No, bueno, pero entonces quiero escucharlas un poco de cómo seguimos pues como procediendo, si alguna tiene pues como alguna duda al respecto, o más bien
paramos acá, creo que logramos pues como avanzar bastante y ya en la próxima sesión, como les digo, seguimos abordando los otros trastornos. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. Bueno, veo que todas están muy calladitas, entonces creo que no. Entonces voy a aprovechar para dar como unos informaciones o asuntos varios, que es como importante que la tenga en cuenta y se los recalco, que es la participación en el foro temático, que ya hay una pregunta pues que está abierta, que estas sesiones me gustan mucho, es porque aquí se van generando pues como muchas respuestas que nos pueden aportar al foro, que es el foro temático, que es cuáles son esas fortalezas y esas debilidades que encontramos para aplicar la guía MHCAP en nuestro contexto. Entonces las invito, aquí sería las invito a que participen en el foro temático, ¿cierto? Y hacer la lectura. Si bien esta semana entonces sabemos que ya abordamos lo que sería autolesión y suicidio y consumo por drogas, entonces también les invito a que revisen los materiales que hay en la plataforma y que dentro de 8 días podamos tener muy claro estos dos sobre todo, ¿cierto? Quiero sé que nos vamos a centrar más en autolesión y suicidio y teniendo en cuenta que la guía siempre nos dice que hay que preguntar siempre sobre esta situación, entonces para que tengan claro y que de pronto a algunos de ustedes les voy a pedir pues que así como lo hicimos inicialmente en el juego de roles, que participe pues como de una actividad, pero yo les voy a estar comentando previamente. Y el otro como anuncio parroquial, que lo decía al principio, pero que lo quiero volver a retomar, es sobre el horario. Si de pronto hay la posibilidad, y teniendo en cuenta pues que aquí está Carmen, de que nos encontremos. Inicialmente yo había dicho que a las 7, pero Gloria nos había dicho que era como complicado, entonces nos podíamos ver como a las 6:30, un poco para que otras personas puedan participar, porque lo que es lo que es Carmen y Nolbedir, pues otro compañero Nolbedir, me habían dicho pues que les quedaba muy difícil a las 6, entonces para ver si de pronto lo corremos una media horita, si les queda bien o qué piensan al respecto. Es porque desde el principio les he dicho que para mí ha sido muy difícil poder concertar un horario con ustedes, pero que yo quiero que participen más, porque efectivamente como lo vemos hoy, entre más participen es mucho más productiva la sesión. Entonces me gustaría, no sé, escucharlos, qué horario pues les parece bien y también teniendo en cuenta que son ustedes los que han venido participando más, porque es también como una queja para los que para los que están ausentes, y si luego escuchan esta grabación, es que algunos no participan, pero tampoco me dicen pues como cuáles son esos inconvenientes. Entonces, como que quiero escucharlos. Por ejemplo, Viviana me dice que está bien a las 6:30. Por acá veo que a Carmen de pronto le queda difícil. Yo les voy a abrir como el micrófono a cada uno y me va contando. ¿Listo? Carmen, ¿qué nos dice? Pues yo realmente es como difícil porque como el comienzo de todo ese instructivo, a mí me dieron los jueves para las sesiones sincrónicas, los jueves estoy preturno o posturno, porque mis turnos son de 12 horas, entonces si es el miércoles que viene, ese miércoles tengo noche porque era para tener el posturno para el jueves, entonces es como difícil. Y ese, pues como yo te decía, esos horarios hacia el límite de 7-7, nosotros los que somos médicos, nuestros horarios generalmente son 7-7, entonces quedamos como en el limbo de me voy para el trabajo y llego a las 7 y la sesión corriendo hoy porque me dejaron salir temprano, pero entonces sí, o sea, no sé. Sí, yo comprendo, o sea, es muy difícil, créeme que este ha sido uno de los grupos que ha sido más complejo poder cuadrar por como un horario. Yo también lo decía como por vos, porque creí que de pronto había esa posibilidad. Yo te comentaba que por ejemplo los jueves, ya esta sala donde estamos haciendo la sesión está copada, entonces no hay pues como reserva para poder participar. Entonces, como siempre, terminamos las sesiones sincrónicas así, pues como con esa
con esa duda, pero bueno, esperemos poder llegar algún día a algún acuerdo sobre la sesión. Viviana nos dice que no tiene ningún problema, ¿cierto? Correr la media hora. Bueno, Viviana nos dice que no. Gloria también, pues, si algo se tendría que retirar a las 7:30. Ve, Carmen, y te pregunto, ¿y si es a las 6 tampoco podrías participar media horita? ¿No te queda ese día muy difícil? Sí, puede ser a las 6. Yo muy cerca del hospital, entonces puedo estar hasta 45 minutos. Me voy faltando 15 para las 7, me voy para turno. Ok, listo. No, entonces efectivamente sigamos dejándolo a las 6, ¿cierto? Como les digo, lo importante es que participen más, así sea 15 minuticos, 10 minuticos con el aporte, creo que es como interesante. Entonces ya quedamos que dentro de 8 días seguimos a las 6, ¿cierto? Que nos encontremos a las 6 y que puedan leer el material que tienen pendiente. Y como siempre, recuerden estar pues como visitando esos anuncios del tutor que les voy a dar, pues que siempre les estoy dando como información al respecto, y que esta semana les estoy contando de qué se trata ese trabajo final para que ya lo empiecen a pensar. Listo. Entonces por hoy yo creo que dejemos así. Nuevamente muchas gracias a todas por su participación, por sus aportes y por sus lecturas y por, pues como por seguir en el curso y por su compromiso. Listo. Muchas gracias. No sé si alguna quiere despedirse. Voy a abrir los micrófonos por si alguien quiere hablar. Y ya, muchas gracias. Bueno, igual, buena noche para todos y muchas gracias. Muchas gracias, feliz noche. Chao, feliz noche a todos. Chao.